bienvenidas de nuevo. Hoy tenemos a María Fernández y nos hace muchísima ilusión que María esté aquí con nosotras porque queríamos hablar de la importancia del contenido en el proceso de diseño y no dudamos en contactarla. María tiene una newsletter que lo voy a pronunciar fatal porque es en italiano y es de la Finestra, casi es más catalán como lo pronuncio que italiano. Y os lo recomendamos un montón que miréis su newsletter y Que somos muy leáis. fans aquí. Muy Ay, fans. Tiene por muchas favor. recomendaciones de contenido, así que si queréis estar al día de eso, totalmente recomendado. Y María trabajó con nosotras dos en Twenty. María y yo en el equipo de soporte cuando trabajábamos en nada de diseño. Qué aventuras que nuestros queridos usuarios. Ya ves. Y nada, María, bienvenida a Entre Diseñoras. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito sobre ti? Ay, muchas gracias. Y muchas gracias por la newsletter. Ay, qué guay. Pues sí, eso. Ahí nos conocimos en soporte en Twenty porque yo estudié comunicación audiovisual y al terminar la carrera y descubrir que no quería trabajar en ninguna de las típicas salidas de comunicación audiovisual, véase marketing, producción audiovisual, etcétera, dije, pues, ¿qué hago? Pues soporte en Twenty. Y entonces ahí descubrí que me gustaba trabajar en tech y que soporte me gustaba, la verdad. También porque nos lo pasábamos muy bien, pero bueno, soporte luego por otras cosas me Mucho. gusta. Y nada, luego pues me mudé a Londres, luego San Francisco y fui trabajando en cosas diferentes, pero al final terminé volviendo a soporte en Sketch. Y ahí fue ya donde entré un poco en el mundillo del diseño. Y luego pues en InVision y en InVision también en soporte y al final pues en InVision salté a Technical Writer y luego a UX Writer. O sea que cada vez me he ido acercando más a diseño. Empecé Ya ves. casándome con un diseñador y... Ese fue el primer paso. No, pero sí, luego pues nada, y aquí estoy, muy contenta de estar con vosotras. Qué guay. María, has trabajado en dos productos, bueno, en dos productazos que todo diseñador que lleve unos años en esto ha usado sin parar. Además de dos productos que entiendo que desde el punto de vista de la empresa también deben ser muy design driven. Sí, ¿Cómo fue trabajar allí? Cuéntanos tu experiencia en Sketch Vision. pues muy guay en general. Es muy distinto también porque Sketch era mucho más pequeñito y todo mucho más relajado y muy buen rollo así. Empresa pequeñita, no queremos tampoco crecer y tal. Ujú. Y InVision era un poco más grande y queremos crecer, aunque luego fue otra vez a pequeñita. Y luego a mí, pues la parte que más me gustó fue tener la oportunidad de conocer más la parte de diseño, porque al final daba soporte a diseñadores, así que pues tuve que aprender un poco también de diseño, porque para dar soporte era como, no sé por Ya, qué quieres claro. hacer esto, y entonces una vez te entiendo ya tiene sentido. Sí, yo era muchas veces que era como, ¿por qué quieres hacer esto? Ahí tira un poquillo de, Claro. Fran, ¿por qué quiere un diseñador hacer esto? Y era como, para esto, ahora ya tiene sentido. Y de hecho, haber trabajado en Sketch, pues luego me vino muy bien en InVision, porque InVision funciona con Sketch, y entonces pues me vino muy bien haber tenido esa experiencia de conocer Sketch también, pero eso sobre todo, creo que son dos empresas además que tenían mucha comunidad de diseñadores, que hacían mucho contenido para la comunidad de diseñadores y o sea que esa parte también a mí también me permitía entrar en esa comunidad. Además en Sketch ya al final estuve también haciendo, aparte de soporte, un poco de la parte de community, entonces estaba en contacto con los que organizaban las meetups, que tenía bastantes, ahora no sé, y entonces pues esa parte fue muy guay, toda la parte de estar en contacto con diseñadores y diseñoras, diseñadoras. Muy bien traído ahí. Y sí, sí, no, o sea que esa parte guay. Mm. Qué guay. Y has dicho que empezaste, bueno, nos has contado que tu carrera fue comunicación audiovisual y luego de ahí como que te has ido acercando poquito a poquito al diseño. Sí. ¿Qué cosas te han ayudado a aprender en este proceso? ¿Ha sido la práctica, la teoría, un poco de ambas? No sé. Pues la práctica, sí, sobre todo. A ver, también he leído mucho, ¿eh? Ahora estaba pensando, al final he leído mucho de diseño,
porque yo también soy como que me interesa absolutamente todo, no tengo filtro alguno, entonces es como, wow, diseño, voy a leer todo lo que haya sobre diseño. No me he leído todo, pero vamos, que como que me interesa mucho, entonces si he leído sobre diseño, pues todo el proceso, al final también trabajar en Sketch y en InVision eran dos compañías, eso que ya estaban, diseño era como muy importante, yo ahora luego veo otras empresas que digo, me choca mucho porque claro, no tienen esa mentalidad. Pero eso, he leído bastante de diseño, pero luego la práctica es que al final era más en la parte de soporte, pero luego igual en technical writing o UX writing es usar el producto. Y como son productos de diseño, pues al final tenía que usarlos. Entonces, al final muchas veces es como para saber usarlo, pues todo lo que he leído luego lo aplico a la hora de la práctica. Al final es como lo que te fija. Puedes leerlo y que te interese, pero lo que fija es la práctica, sí. Sí, además el tema de que hablabas de, especialmente para contenido, todo el venir de comunicación audiovisual, me parece un salto pues muy, muy lógico en cierto modo también. Sí, de hecho es que yo lo pensaba y digo, claro, comunicación audiovisual, si lo piensas, mi profesión ahora se podría considerar como una salida totalmente normal para comunicación audiovisual, pero cuando yo lo estudié ni se me había planteado esto, que hay veces que se habla mucho de la representación con temas de inclusividad y tal, pero al final también con temas de, yo no sabía, o sea, bueno, sí, había oído hablar del copy, pero el copy en marketing, o sea, Total. no me había parado a pensar hasta que estuve en 20 que había alguien que escribe, suena, ahora lo digo y suena un poco como, Dios mío, pero no se me había ocurrido pensar que había alguien que escribía Claro. todo lo que había en una aplicación, en una web, ¿sabes? Entonces es como... ¿Quién Pero sí, escribe en sí, internet? Eso claro, es lo como yo escribe cuando María. estudié allá por el Pleistoceno, pues se escribían carteles, vallas publicitarias, ¿sabes? Entonces, no, pero claro, Sí. ahora lo pienso y digo, claro, tiene sentido. Y además que eso, que a mí siempre me ha gustado escribir y esto nunca lo veía como una salida posible y luego es como, eh, escribe, o sea, Sí, está en el título de... me siento súper identificada porque creo que me pasó lo mismo. O sea, yo hice Bellas Artes y ahora lo piensas y dices, Product Design tiene mucho sentido si has Justo. estudiado la parte de Bellas Artes, pero ni se me pasaba por la cabeza que eso fuese una profesión. Y fue al entrar en 20 que dije, que hay gente que diseña las apps. Es que total, total. Y yo de hecho lo sigo viendo mucho porque yo creo que estamos muy, bueno, no sé vosotras, hablo por mí, pero muy en nuestra burbuja de tech y Totalmente, todo sí. nos parece como, sí, tech, obviamente, pero yo a día de hoy hablando con gente que no trabaja en tech, que no lo ven como salidas para ellos, como mucho ven, pues a lo mejor en Publi, agencias de publicidad, pero no se plantean, es como con todo lo que has hecho puedes trabajar en tech, que es una salida para ti y ellos no lo ven como de qué me estás hablando, en trabajar en una empresa de tecnología, pero ¿y qué voy a hacer ahí? Es como ni se me ocurre, y es como sí, hay hueco, o sea que Sí. Y te sí. queremos diversidad. Sí, entonces yo creo que es un poco, es que fue hace poco y estaba así sentada y digo, estoy completamente en una burbuja en la que vivo rodeada de gente que trabaja en tech, que lo ven como lo normal, pero el resto de la gente es como, esto Sí. que me estás contando, para bien y para mal. Me da un poco de envidia las nuevas generaciones que han estudiado para el rol en el que trabajan. Y estaba, por ejemplo, teniendo una conversación con una compañera de trabajo que estudió para ser product designer, entró en Meta y la tía es una crack y me decía, es que me quiero jubilar ya, porque Joder. nunca ha visto otros, ni otras empresas, ni otros roles, Claro, nada. Y yo lo pienso y dice, sí, es súper joven. Y ya. ¿Dónde vive esa persona? aquí en Londres. Ok. Me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda. Pero no sé si es por el tema de la edad, de cómo las nuevas generaciones viven el trabajo en relación a generaciones anteriores, o también por tema de país, que en distintos sitios la gente lo dice diferente. Es un poco Pero, global, yo creo también. Están como todos de no quiero trabajar y yo pero, pero vamos, que no, es verdad que
que yo solo he visto ahora mucho en TikTok, no voy a decir que lo he leído en un artículo porque lo he visto en TikTok, de gente muy joven diciendo, así es como tengo planeado jubilarme a los 35 años. Y yo, o sea, esa es otra cosa, de nuevo, que a lo mejor, vale, a lo mejor es su idea que tienen y luego no lo cumplen, pero como el tener la idea de que no tienes que esperar a los 65 años para jubilarte, que a lo mejor puedes organizarte tu vida para poder dejar de trabajar y a lo mejor dedicarte a algo un poco más a tu rollo, Sí. part-time, a partir de los 50, yo qué sé, ¿sabes? Que es como, tienen, y yo también quiero, me ha pillado un poco tarde, pero ¿puedo Sí. empezar Sí, ahora? sí, Es sí, como que sí. tienen esa idea en la cabeza y es como, hola, y también estoy viendo a mucha gente, igual es por lo que dices, de que han empezado ya en tech, Mm, moviéndose a fuera de tech. En sí, plan de, Sí. quiero trabajar en una tienda, en una cafetería. Y yo, claro, están haciendo como el camino inverso que sí, sí. hemos hecho nosotras. Sí. Pero creo que Sí, esa es sí. la clave, ¿no? Como que nosotras empezamos en las tiendas, currando de café, en las cafeterías, yo en una heladería, y cosas así, y acabaste en tech y creo que como que eso te da otra experiencia y que la suya es ahora como quieren vivir eso, quieren trabajar en Mm, servicios porque nunca trabajaron en servicios y vivir otro mm, tipo sí, de experiencia laboral. Y dices, qué mm. curioso. Al final todos tenemos que pasar por servicios. A mí me da mucha envidia eso, lo de tener tiempo para dedicar, o sea, que no tenga que ser, porque empezamos hablando de que se quieren jubilar y es como, se quieren jubilar pero no quieren no hacer nada, lo que quieren es empezar a hacer las cosas que realmente quieren hacer ellos. Que por otro lado Exacto. me da como pena, pero no sé, yo cuando empecé en esto era porque me gustaba mucho, entonces era como, joder, yo lo que quiero Claro, es es que dedicarme a esto. yo llevo ahora 2 años y es como, no, yo tengo que, de que yo todavía fuera, ¿sabes? Yo tengo que estar aquí. Pero sí, al final supongo que puede ser un camino inverso. Mm, Es que yo estoy muy a favor de, claro, yo al final he cambiado mucho he ido saltando, bueno, vosotras igual, como que al final muchas veces yo cuando dicen, yo con 18 años ya tenía tan claro que quería hacer esto y lo llevo haciendo 40 años y yo, mm. me da escalofríos, en plan de, pues qué suerte que he podido hacer otras cosas, pero claro, al final si te gusta mucho, pero no sé, yo como que ahora estoy en plan de, jo, lo estoy disfrutando ahora tanto Mm. que dejadme un poco, ¿no? Me da mucha rabia ahora cuando en las ofertas de trabajo que ves gente buscamos a gente con experiencia en B2C de no sé cuántos años, y es como, es que yo si llevo 5 años haciendo B2C, yo no quiero hacer la mierda otra vez. O sea, Justo. Sí, con todo los sí. respetos, pero es como, no, a mí lo interesante del diseño es que pues en 2 años voy a estar haciendo algo súper loco y voy a estar aprendiendo sobre eso que no tiene Mm, nada que ver con lo que estaba haciendo hace sí. 3. Que por cierto, el otro día en una oferta, creo que lo vi por Twitter, la gente riéndose porque era como, se pedían como 5 años de experiencia en prompts, dando prompts a ChatGPT. Y era como, David, cola un poquillo, esperaos un poco, que me dé tiempo a cogerlo, ¿sabes? Es que los 5 años de experiencia es como el básico para todo. 5 años de experiencia Sí. en esto. Y es como, Cuando La salió Figma tecnología. igual, la gente tienes así. que tener Sí. 3 o 5, no sé cuántos años de experiencia usando esta herramienta que no existía hace uno. Ujú, justo. Pues oye. Has dicho que has cambiado muchísimo de un trabajo a otro y has contado, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, cuando estabas en Sketch, la comunidad era muy importante. ¿Cómo Mm. se trata el contenido en esas empresas donde has estado? ¿Qué había diferente en esas? Pues, a ver, igual me cuelo con esto y luego digo que no, pero creo que Sketch era como mucho más, como que formaban parte de la comunidad, sí, como más cercano, y InVision era un poco más sentando las bases. ¿Puede ser? A lo mejor vosotros lo visteis como diseñadores, como que InVision era un poco más ¿Educativo? dando sí, un poco más, y Sketch un poco más de tú a tú. También Ujú. dando recursos y creando contenido, pero más de tú a lo mejor, yo creo. Sí, bueno, Sí. InVision tenía este blog de diseño. O sea, Sí, es que tenía libros, claro. podcast, tenía un montón hacía muchísimo, muchísimo Y contenido, la verdad. Muchos lanzaron más un recursos también. documental, ¿no? Como Ah, de sí. Dos o diseño. tres, dos o Sí, tres. sí, sí. Creo que sí, dos Sí, o que tres era documentales como. hicieron. En ese momento tenías que tener la entrada al estreno o si no, no eras nadie. Pero Sí, ¿Sabes? sí, fui eran. contigo, ¿no? Sí, creo que fuimos a Puede Londres a ser, puede verlo en ser. un Es que estreno, en me la acuerdo del rollo premier. de, qué guay. Sí, pues igual sí. Y de hecho, yo ahora vosotras que estáis todavía, porque yo como lo vivía más porque estaba en InVision, al final
yo voy acercándome a diseño según se acercan. Y como ahora ya he perdido un poco más esa parte, sinceramente, de estar tan presente, sigue habiendo, claro, a lo mejor yo me lo pierdo, esa parte de comunidad, de diseño, de reuniones constantes, eventos constantes. Yo en Invision estuvimos en un evento en Madrid, tú verás, ¿sabes? Montar un evento en Madrid con diseñadores me pareció como... Y ahora no sé si es porque yo ya no estoy tan activa, porque la empresa en la que trabajo no está tan activa, pero no sé si ha sido a lo mejor a partir de COVID que separaron un poco las cosas o ya se ha retomado o se ha quedado otra vez un poco más... Yo creo que no es igual que antes, ¿eh? Que antes de COVID era muchísimo más Es que era constante. Las constante, comunidades organizaban eventos todo el rato. ¿verdad? Tengo esa Está, sensación y no sé si fue a partir de COVID que la cosa bajó un poco, pero digo, a lo mejor soy yo que ya no estoy tan pendiente. Yo también pensaba que era yo el problema. Que somos muy diseñoras. yo creo también que durante COVID paró todo mucho, o sea, paró porque tenía que parar, y luego cuando COVID acabó, paró la gente. O sea, fue como, en el COVID estábamos ahí viviendo lo que era, o sea, era como se ha parado el mundo porque no queda de otra, y luego acabó eso y era como, ya, pero a mí, o sea, pero yo sigo hasta las narices, o sea, no tengo energía para nada. O sea, me da la impresión de que eso pasa en el diseño también. Y Ya, ahora es que sí que tenéis... veo que Figma está empezando a hacer más eventos comunitarios. Me mandaron un email el otro Sí, día. justo. Entonces, sí, y la comunidad de aquí también estuvo en una conferencia no sé mucho. O sea, sí que está empezando poco a poco, pero como antes ni de coña. Y bueno, yo me acuerdo cuando estaba en Londres que eso era flipante, la cantidad de eventos y cosas que había. En Londres había mucho, es verdad. Ya no hay Sí, tanto, sí. ¿eh? Pero pensaba que era yo la que no estaba muy metida. Que los Por- eventos son a las 7 de la tarde, ¿sabes? Claro, esa es otra, que quien tiene energía a las 7 de la tarde para ir a hablar en inglés con gente. O Sí, sí, sea, sí. para escuchar chapas. Aunque cuando estabas tú aquí, Silvia, lo hacíamos mucho, ¿eh? Pero El networking. a mí me gustaba y el rollo también es que yo creo que, a ver, aquí voy a hacer mi momento de dar pena, pero yo creo que aquí a mí me falta una amiga de Meetup, que en Londres tenía el rollo, claro, yo iba a quedar con colegas y ver cosas, pero aquí es un poco de, no sé, no tengo la comunidad que tenía allí y también también tengo que decir que aquí la gente es muy de vender un motor, o sea, cualquiera se pone a hablar de cualquier cosa y es como, "Pf, es que yo tengo otras cosas mejores que hacer, hay que aguantar, o sea, que escuchar esto, tampoco Ya, me aporta tanto. Mm. ya. Pues aquí podéis dejar recomendaciones en networking. Ay, sí, por favor. Sí, sí. ¿Pero crees, Silvia, que tiene que ver entonces la cultura del país donde se hacen los eventos, que los eventos de diseño son diferentes? Hay un poco de todo. ¿Sabes qué pasa también? Que yo creo que me estoy haciendo mayor. Soy una señora de una edad ya. Y la gente de mi edad no va a esas cosas. O sea, vas a los meetups y es la misma gente hablando de lo mismo 15 años más tarde. Aparte de eso, de cómo es la cultura norteamericana de vender cualquier cosa porque habla muy bien y cualquier cosa que te digan es como, hola, qué guay. Pero es que no es que ha dicho cosas interesantes, es que habla muy bien. Y su inglés va a ser siempre mejor que el mío. Y que no sé, yo cuando llegué aquí, claro, la gente que tenía mi edad ya a lo mejor no estaba en esos entornos, entonces no sé dónde está esa gente con la que puedo tener las conversaciones que me gustaría tener ahora mismo. Ya. O sea, que faltan como comunidades más maduras para entre diseñoras. Más maduras, pero más abiertas a gente de fuera también. O sea, yo creo que la gente aquí tiene sus comunidades porque han estado siempre aquí, pero bueno, aquí las tres hemos vivido en distintos sitios, entonces Sí. llegas, tienes que volver a montar las cosas, o sea, es muy cansado. Y esa gente, pues es lo típico, cuando llegas a una ciudad, la gente ya tiene sus amigos, tiene sus cosas, no necesitan Mm, dar la bienvenida al que llega nuevo. Entonces, eso sí lo sí, echo de menos. sí. Pero bueno. ¿Tú organizas, María, eventos de ese tipo? ¿O cómo sería tu rol en esos? No, no. Pero yo cuando, por ejemplo, en el que hicimos en Invision, pero claro, eso fue antes de COVID, madre mía, no tenía ni hijos, claro. Y esa vida. Pero no, yo colaboré porque estaba en Madrid y porque mi idioma era el español y mucha gente no sabía en inglés y la gente que venía, o sea, teníamos un equipo de organización de eventos que no Ujú. hablaban español. Entonces yo estaba básicamente para enseñarle a la gente cómo entrar al sitio, registrarse y ayudarles, pues un poco contarles de qué iba la historia. Pero sí, no, o sea, nunca he... Y luego, por ejemplo, cuando estaba en Sketch, pues hablaba con los de las meetups porque les dábamos materiales o les apoyábamos un poquillo así de esa forma con pues premios por si hacían
concurso o por darles algo a la gente que iba. Pero claro. sí, o sea, un poco más claro, un poco más desde aquí. Sí, yo, organización de eventos era también una salida de comunicación audiovisual en la que participé pues con becas y tal y decidí que no era lo mío. Sí, sí, sí. Oye, María, y estabas contándonos eso, que habías cambiado carreras. Cuéntanos un poco cómo llegaste a esto del contenido. ¿Cómo fue el paso de soporte hasta ahí? Pues sí, fue porque, pues porque se quedó una vacante en InVision, de que es lo bueno de una empresa grande, al final, que se quedan más fácilmente puestos, yo creo, abiertos. Y dije, uy, y como que dijeron, bueno, lo primero lo ofrecemos internamente, que eso la verdad es que es una cosa guay que tenía InVision, que sigue teniendo, tenía, que eso era, primero siempre lo sacaba interno. Y yo dije, jo, sería tan genial porque yo ya estaba escribiendo en soporte algunos artículos internos para soporte yo ya los estaba escribiendo. Y digo, jo, la verdad es que estaría guay, pero claro, me da un poco de cosa. Entonces hablé con una que había estado antes, que era también Technical Writer, que ella era portuguesa y había estado en soporte y había cambiado a Technical Writer en InVision. Y le dije, oye, ¿tú me ves que yo lo podría hacer? Y me dice, claro que sí, María. O sea, vea por ello. Y hablé con mi jefa y mi jefa, claro, sí, tiene todo el sentido, pero yo no sabía que a ti te gustaba escribir o que te interesaría. Claro, porque yo con ella, yo qué sé, digo, pues a ver, no hablaba yo contigo de... tampoco era una cosa, es que no lo tenía en la cabeza para nada, o sea, luego ahora lo pienso y digo, tenía todo el sentido del mundo, pero es como me paso la vida escribiendo, nunca se me había ocurrido escribir para Tech y entonces nada, apliqué y, y al final pues sí, me quedé con la posición, que de hecho lo pasé muy mal al principio porque yo sabía otra persona que había aplicado, que además yo me llevaba con él súper bien, era un chico australiano y me llevaba súper bien con él y además hablamos un montón de escribir, de leer, o sea, era como, y yo supe que él era la otra persona y para mí me pareció, claro, digo, si es una persona nativa, yo, bueno, diciendo, madre mía, tengo este puesto y era contra un nativo y ahora tengo que dar, ¿sabes?, la talla. Por eso, por lo del tema del inglés, que pues Sí, me echaba muy para atrás el tener que, a pesar de llevar, cuando apliqué, no sé cuántos años llevaba ya, trabajando 100% en inglés en Londres y en San Francisco, escribiendo en inglés, dando soporte en inglés, trabajando en empresas en inglés constantemente, yo aún así no sabía hablar en inglés para mí, o sea, era una cosa que no, y entonces pues al final dije, pues tiene todo el sentido del mundo y apliqué y una vez entré muy a tope porque claro, estuve súper contenta y al poco tiempo contratamos a una technical writer, a una senior, que llevaba 15 años trabajando y fue además súper generosa conmigo porque aunque ella no era no era mi jefa ni nada. Yo le comenté que yo era nueva, que tenía muchas ganas de aprender y bueno, me dio en un montón de comunidades, me dio un montón de recursos, de libros, hacíamos un montón de conversaciones sobre el tema, entonces me metí de tope y dije, jolines, ¿cómo no he estado haciendo esto yo antes? Y fue ella también la que me dijo, oye, mucha gente de los que nos dedicamos a technical writing estamos ahora también metiéndonos en US writing porque al final está muy relacionado, conocemos muy bien los productos y cómo podemos unir todas, al final es una mirada así muy holística de todo. También al final metíamos, por ejemplo, con ella pues mucho todo tema de accesibilidad a la documentación, que a mí ni se me había ocurrido. Y entonces al final pues fue como, ¿por qué no? Entonces lo propuso ella, dijo, ¿tú querrías hacer UX Writing? Y yo, vale. Y me dijo, sí, venga, vamos a proponerlo. Y entonces estuvimos ahí un poco viendo cómo lo podíamos proponer, qué proyectos podíamos presentar. Y fue como, y yo sí, sí, yo a todo es, tú haces, sí, yo hago eso, yo lo hago, yo ya luego miraré cómo, ya luego, y entonces luego pues eso, entré en US Writing y fue como, ¿cómo no había estado haciendo esto? Y luego ya me acordé que yo era algo que me había llamado la atención ya en 20, un poco pues cuando trabajamos con diseño yo creo que estaba bastante unido, creo recordar, y ahí yo como que decía, esto igual yo lo podría hacer, pero de nuevo, ¿cómo voy a hacer escribir algo en inglés? Y la verdad es que pues nada, luego me puse y eso
Y fue como, jolines, claro, si es que tiene todo el sentido del mundo que esté haciendo esto. O sea que sí, fue un poco porque vi la oportunidad y dije, no pierdo nada si no me quedo con mi trabajo. Y una vez estando dentro con esta mujer o sea, fue maravillosa. Entré así, fue como, además en los 2 primeros meses que estuvo ella, fue todo, de golpe, todo, todo, todo. Y dije, o sea que ahí también es muy importante la gente senior que es así tan generosa, o sea, porque fue, vamos, me abrió un mundo entero de, mira todo lo que puedes hacer. Y yo, Ya. sí, sí. Qué Oye, chulo. y has mencionado esto del inglés, que al principio Ah, te, sí. te asustaba. Una vez estuviste ya en el trabajo, en el día a día en inglés, ¿qué ocurrió? O sea, ¿era para tanto o has encontrado alguna barrera al no ser tu idioma? En el de Technical Writing. O en todos, o en el que estás ahora también. Sí, o en UX, pues Sí. no, porque sabía más inglés del que yo me entendía. Creo que alguna vez lo comentamos cuando estuvimos hablando, que una vez yo se lo comenté a mi jefa, que eso era una cosa que yo veía que me echaba muy para atrás y ella se quedó completamente sorprendida de, ni se me había pasado por la cabeza que, dice María, yo no estoy pensando en plan que tú no es tu idioma. O sea, no lo tengo en cuenta, no te Qué tengo de bueno, ¿eh? voy a revisar esto porque lo ha hecho María, ¿sabes? Era como, no sé de qué me estás hablando. Y cuando me dijo eso mi jefa, dije, que hablo, o sea, que la gente no me ve como, bueno, ya está María aquí, viene a hablar en inglés, que yo no quería nunca hablar, ni en reuniones, ni nada, lo pasaba muy mal. Y cuando me dijo, no, María, no sé por qué tienes esa concepción de ti misma que nadie más tiene. Y yo, vale. Y una vez empecé en Technical Writing, no tuve absolutamente ningún problema porque además escribía contenido para una herramienta que llevaba utilizando y dando soporte, tanto Sketch como InVision, pues ya llevaba, no sé, muchísimos años, 4 años, dando soporte y trabajando con ellos. O sea, eran herramientas que es que me sabía. De hecho, si tengo que explicar cosas en español sobre InVision Sketch, probablemente no sepa, porque Qué es que lo bueno. sé hablar en inglés, no sé hablarlo en español y no tuve ninguna dificultad, ninguna. Y luego en US Writing tampoco. De hecho, creo que eso lo hablamos, que de hecho muchas veces me ayuda un poco a simplificar o a buscar como la forma más sencilla de explicar las cosas, porque también tengo siempre muy en cuenta a usuarios no nativos, que al final no, que sí que he visto muchas veces los diseñadores o los product managers son como mucho más, hay veces que escriben unas cosas que sí, que está guay para ciertos productos ser un poco más cercano, puedes jugar un poco más con el idioma, pero yo ha habido algunas veces que he dicho, esto yo lo entiendo porque llevo 10 años ya hablando inglés, pero nadie, vamos, nadie lo va a entender. Y era como, gracias, gracias. O sea, que se puede bajar un poquito, podemos hacer un juego de palabras igualmente, pero... Y de hecho, a mí mi compañera, esta que os digo, siempre lo ponía conmigo, María, ¿esto está claro suficiente para una persona? O sea, que sí para eso me vino muy bien, en plan, O sea que para... casi fue a tu favor el que no Sí, fuese tu primer total, idioma. total, total. Porque cuando hablan siempre de mucho simplificar para el usuario, tener en cuenta usuarios que a lo mejor no son, para mí es que me sale solo porque ese es mi nivel, por así decirlo. Y de hecho hay muchas veces que dudo en plan de, esto ya yo lo entiendo y lo uso porque es mi nivel ya o porque es suficientemente claro para todo el mundo que habla inglés. Porque claro, y al final, yo qué sé, ya hablas tanto y usas tanto y yo a veces tengo que dudar de mi propio nivel de inglés si ¿es esto demasiado avanzado? O sea que sí, para esa parte me ha venido muy guay. Es verdad que hay veces que me cuesta cuando me dicen, vamos a intentar aquí ser un poco más... Es como, vale, intentaré jugar un poco más con el lenguaje que no tengo. Pero no, pero sí, la verdad es que casi me vino para mejor que Claro, fuese un obstáculo. qué Qué guay. guay. Y qué importante también lo que decías antes de esta chica que entró a trabajar contigo y que te estaba dando recursos y ayudándote. Muchísimo. En diseño a mí algo que me ha encantado siempre es el tema de que hablábamos antes, que ya parece que no hay tanto, pero de la comunidad que había, lo abierta que está todo el mundo o que estaba todo el mundo a ayudar a otros.
Sí que me parece un poco que se ha como comercializado todo mucho. O sea, es como que pues a la que te pones, todo el mundo te cobra por hablar contigo y es como, no todo el mundo. O sea, hay mucha gente que, o sea, sigue habiendo mucha gente muy abierta a hablar con todo el mundo y demás. Pero no sé, me da un poco de pena eso, la pérdida de comunidad por ese lado también, de que está todo el mundo como intentando hacer un negocio de sí mismo. Sí, Sí, yo a veces, yo si me escribe una mujer que quiera aprender diseño, siempre digo que sí. Soy muy facilona para las mujeres. Y, y lo hablaba con unos compañeros de trabajo y me decían, pero ¿por qué no lo monetizas? ¿Y por qué no? Y les sorprendía, digo que no, que a mí me hubiese encantado que alguien me ayudase cuando yo empezaba. Entonces yo quiero es ayudar. sobre todo cuando estás empezando, que es como... La verdad es que yo ahora estoy en algunas comunidades de Technical Writing, UX Writing, y estoy notando eso mucho también, que la gente es súper abierta para, por ejemplo, revisar portfolios. Hay mucha gente empezando y es como que esa es una de las cosas en las que estoy yo ahora trabajando. Y es como la gente es súper en plan de, bueno, necesito como si alguien me lo puede revisar, por favor, para o darme algunas ideas, y la gente es súper generosa y digo, qué guay, porque es verdad que sí, que están pidiendo una revisión, que no le estás pidiendo, pues luego al final le dejas unas ideas, obviamente, si ya quieres un poco algo más en plan de, mira, necesito ayuda desde el principio, tal, vale, entiendo que a lo mejor es tu tiempo y también, jolines, que también pues entiendo que el tiempo es valioso de todo el mundo, pero un poco unos, sobre todo gente que está empezando o que son dudas puntuales. Aquí, por ejemplo, eso mola mucho, en plan, la gente viene con, tengo que decir entre esto y esto, ¿cómo haríais esto? Y la gente es como súper... Nosotros, de hecho, muchas veces lo hemos usado en plan de, oye, ¿qué os parece esto? O tal, y la gente es súper generosa, en plan de, esto mejor, esto tal. Yo también me estoy un poco que quiero participar un poco más porque creo que es súper útil. Entonces, sí, Totalmente. sí, o sea, todo el tema de comunidad y es verdad que eso, a lo mejor ya si estás pidiendo yo qué sé, una mentoría que te quita 4 horas al mes o muchas horas a la semana que dices, mira, ya igual esto un poco sí que voy a... Pero para empezar y algunas cosas, está guay que haya gente todavía eso tan Sí, generosa y sí, abierta. totalmente. Nos contabas del cambio que habías hecho internamente y claro, supongo que cuando cambiaste de technical writing o añadiste más bien el UX writing a lo que hacías, tuviste que vender dentro de la empresa la importancia de eso, ¿no? ¿Nos podrías contar un Sí, poco de esa parte? sí, sí, sí. El vender tu trabajo y la necesidad de tu trabajo veo que está como muy normalizado, para bien y para mal, en Estados Unidos, Mm, que yo lo he notado mucho más que en España, pero no sé si es porque a lo mejor nunca había trabajado en el nivel en el que estoy ahora y no he tenido que vender tanto el trabajo. Vosotras que habéis estado en más empresas y más sitios, a lo mejor. Pero como que en Estados Unidos lo veía todo, cualquier persona, si estaba pensando en hacer un proyecto o algo diferente, te sacaba beneficios para la empresa y va a tener esto. Y yo para mí fue como, bueno, pues vamos a ello. Es verdad que como eso estaba con una persona más senior que tenía clarísimo que quería hacer US Writing y tenía experiencia, pues, pues sí, tuvimos un poco, la verdad es que fue fácil en el sentido de empezar, porque había un vacío ujú. y al equipo de diseño le vino muy bien. Y de hecho, el equipo de diseño fue súper abierto, nos dieron todo facilidades, tuvimos una reunión con ellos, o sea, todo fue como muy rodado porque nosotros le dijimos, queremos hacerlo, y ellos dijeron, vale, nosotros queremos no hacerlo. Y entonces, claro, porque ellos habían tenido Simbiosis. claro, es que ellos habían tenido una contractor, US Writer, y se había ido. Y Ujú. entonces estaban ellos haciendo todo, bueno, ellos y los developers cuando tocaba. Entonces fue como, oye, queremos hacer esto. Y ellos, sí. Entonces el proceso fue súper fácil para empezar, porque además nos lo pusieron muy fácil. El proceso que decidimos se seguía, fue como un gusto, era porque era como, gracias, nos lo dais todo súper fácil. También es verdad que pues todos los diseñadores con los que trabajé eran maravillosos y maravillosas y fue muy fácil empezar. Pero luego ya cuando no era solamente lo que no queráis hacer nos lo mandáis, sino que fue un poco más en plan de, oye, esto se puede mejorar, oye, ¿por qué no cambiamos Mm, esto? Oye, queremos hacer este proyecto. Ya fue como, ¿y eso te va a quitar tiempo de hacer otra cosa? Y eso ya fue un poco más difícil
Y sí que tuvimos que venderlo un poco más en plan porque tenía sentido, pero por ejemplo, yo que quise empezar un proyecto de pues cambiar los mensajes de error en el producto. Cuando te pones, tú dices, pues sí, qué buena idea, pero claro, te pones a hacerlo y eso es una cosa, pues no sé, puedes tardar años. Yo no sabía que se iba a tardar tanto, pero como que cuando lo vendí era como, tiene mucho sentido, pero era como, vamos a buscar todos los beneficios y era como, madre mía, trabajar con soporte, ¿cuánto podemos reducir tickets de soporte? ¿Cuánto podemos mejorar la experiencia del usuario aquí? Que muchas veces era como, dices, es que es obvio que vas a mejorar la experiencia de usuario cuando te dice, haz esto, en lugar de decirte, oh no, error. Parece muy obvio, pero el tener que explicarlo a veces era como, vale, te lo voy a explicar por qué. Y además te pedían, ¿y por qué? Y yo, porque es horroroso que te diga esto. Qué curioso, porque a veces hay proyectos que son muy obvios y aún así te tiras un montón de tiempo justificando la importancia y cómo vamos a medir el éxito de este proyecto y el impacto. Y dices, pero es que es de cajón, no podemos Sí, hacerlo porque es de cajón y ya. sí, justo. Al final lo mío era claramente porque se necesitaba tiempo de developers que no querían utilizarlo en eso, porque claro, era tan caótico que era horroroso y fue como, bueno, vamos a quedarnos con lo mínimo que puedas hacer, hazlo y pues lo que yo podía hacer lo iba haciendo, pero luego, por ejemplo, tuvimos que luchar mucho, entre comillas, uno de naming para nuevas herramientas, que era como, tú dices, casi eso suena más importante que incluso mensajes de error. Digo, vamos a lanzar una nueva herramienta, tener un nombre que tenga sentido con el resto de herramientas que ya tenemos, porque, por ejemplo, tenemos herramientas con nombres duplicados, que era como, y sé que no somos la única empresa, hay muchas empresas que tienen herramientas con nombres duplicados que hacen cosas diferentes, y yo que he trabajado en soporte y escribiendo documentación, puede ser caótico. Es Es muy como, caótico eso, sí. esa fue más mi compañera, porque era un proyecto más gordo al final y se necesitaba alguien más senior y dijo, no, pero, y tuvo que lucharlo. Tiene que haber un UX Writer en esa reunión para deciros, este nombre no tiene idea, nadie lo va a entender, este nombre no lo podéis usar porque lo usamos en otras dos herramientas. Era como que nadie lo entendía como algo necesario, era bueno, o luego ya os lo contamos una semana antes del lanzamiento. Y era como, igual podemos estar un poquito antes de que empecéis a desarrollarlo, ¿sabes? Y que ya toda la empresa utilice esos nombres, que nos pasó con uno de ellos y costó quitarlo, que hasta lo sacaron en materiales de marketing y era como, no se llama así, pero vale. Qué importante que estés al principio, ¿no? Cuando está ocurriendo esa ideación de lo que se vaya a lanzar, una feature, producto, lo que sea nuevo, y que puedas ya pensar en el contenido de cómo lo vas a llamar, cómo lo vas a describir al usuario. Muchísimo. Mm. Sí, eso ahora que eso hice cuando empecé a trabajar, pues hice un curso porque me sentía que lo necesitaba y en el curso ponía, claro, es teoría, aparte de práctica, que era bastante práctico, pero la teoría era cómo trabajar con otros equipos. Pues el UX Writer tiene que estar desde el principio. Y yo, sí, claro, por tener que estar, sí, ahora ya, ¿sabes? Y un poco también estaba guay porque un poco te decían, tú como UX Writer tienes que exigir estar ahí. Y aquí estas son algunas, sí, como te daban tips como cómo vender que tú tenías que estar ahí. Y yo, ideas. Vale. Y yo, eso es, claro, estaba muy guay porque es como tienes que estar ahí y explícalo así porque tienes que estar ahí. O sea, que esa parte estuvo muy guay porque es como, sí, realmente, claro, tú te pones a hacer un curso y te dicen, el UX Writer está al principio de el proyecto y llegas a una empresa y te dicen, Tomás, esto sale mañana, revísamelo a ver qué tal está. Claro. Y dices, vale, bien. Sí. Oye, ¿qué curso es el que hiciste? Por si a alguien que nos oye le interesa. Pues sí, hice UX Content Collective, uno que tiene de como básico, pero vamos. Y creo que lo han sacado en español, además. Creo que lo sacaron en español hace poco, porque cuando yo lo hice era eso en inglés. Y tenía además uno para Technical Writers pasando a UX Writing, o sea que es una cosa como Maravilloso muy... para ti. Sí, Sí, lo que pasa súper es que yo hice específico. era muy específico, lo que pasa es que como yo ya había hecho la transición en la empresa y un poco lo había vivido ya, me cogí el de a tope UX Writing.
porque fue como, va a venir cosas que yo ya he aprendido. Claro. Y la verdad es que está muy guay porque el proyecto al final es hacer una aplicación con varios flows para diferentes usuarios en Figma, o sea que ya también utilizas las herramientas, luego una guía de estilo, o sea que es que tienes que ponerte a tope, o sea que está muy, muy guay. Y muchos tips te dan también para el portfolio, o sea que Qué bien. lo recomiendo, sí. Es caro, pero... Lo que tiene estas cosas luego. Te quería preguntar, lo que estabas comentando antes de este proyecto del naming, ¿hicieron algo? O sea, lo pusieron delante de los usuarios, o sea, cuéntanos un poco cómo decidieron. Sí, además estuvo guay porque estuvimos trabajando con la researcher, que yo para mí siempre había visto, era como, queremos saber esto, y ella venía con los resultados, y entonces, pero esta vez estuvimos mucho más involucradas y fue pues pensar también qué es lo que queremos hacer, bueno, claro, qué podemos hacer, qué recursos tenemos. Podéis entrevistar a 2 personas, fin, pero casi, ¿sabes? Entonces estuvo muy guay el ver lo que queríamos hacer, al final lo que puedes hacer, que también, y con ella es también otra persona súper generosa, que nos ayudó un montón, nos explicó un montón, era algo que para ella, bueno, también era un proyecto guay dentro de lo que cabe, y no lo hicimos con usuarios, lo hicimos con algunos que sí eran usuarios de InVision y otros que no eran usuarios de InVision, pero sí el perfil de los usuarios de InVision, en plan, pues product managers, diseñadores o project managers. Y hicimos además entrevistas que eso me resultó muy interesante ver, porque eso yo, aunque llevaba muchos años en soporte, haciendo soporte, no es el mismo contacto con usuarios el que tienes haciendo research que el que tienes en soporte. Era como, Dios mío, qué agradable es la gente usando esto. Y todos decían como, uy, esto qué útil, uy, esto qué bien. Yo todo, esto no funciona, ¿ves? Esto mal. Esa era mi idea del usuario, claro. Como cuando estábamos en Twenty, los usuarios, nuestros pobres usuarios. Claro, pues él cambia mucho. Entonces, a mí me resultó muy interesante porque también, y me ayudó un poco a cambiar la visión que yo tenía también al escribir, porque yo siempre escribía pensando en un usuario, muchas veces en un usuario que se va a encontrar con problemas, y al final escribir siempre es útil tener en tu cabeza que van a surgir problemas y tener empatía por el usuario con problemas, pero el estar pensando siempre en el usuario se va a encontrar con problemas también cambia tu forma de escribir. Entonces me vino muy bien el decir, hay gente interesada en utilizar esta herramienta o gente que le gusta cómo funciona esta herramienta, y también el cambiar cómo escribir hacia ellos, pues también me vino guay tener ese contacto con los durante el research, y también me vino muy bien eso, el tener ideas, tienes tus ideas muy metidas en la cabeza y te las quitan al final cuando haces research y te das cuenta de lo necesario que es el research con gente fuera de la empresa, que teníamos un nombre que no nos convencía nada y nosotras estábamos muy esto hay que cambiarlo porque no está claro ni nada, y al final después del research era como clarísimo, nuestra idea no encajaba y encajaba el nombre que para nosotras no tenía ningún sentido. O sea que al final fue como, qué bien que te lleven en la contraria, porque es como, ¿ves? Tiene sentido que hagamos este research ahora, ¿sabes? Que muchas veces aprendes también mucho. O sea que para mí esa parte fue... Claro. Me vino muy bien para valorar aún más, que ya lo valoraba, toda la parte de research, que me parece, o sea, yo no podría hacerlo porque me parece increíble, y para valorarla aún más y ver, me resultó muy interesante estar en el proceso, que nunca había estado y me gustó mucho, la verdad. Sí, es muy, no me sale en español, pero en inglés como transformative, cuando alguien va y atiende a las sesiones de research y escucha a los usuarios en primera mano. Me acuerdo cuando tuvimos la temporada pasada a Rocío, que cuando le preguntábamos, porque ella trata todo el tema de inclusividad y accesibilidad, y le decíamos qué es lo más importante que ayuda a que eso ocurra, ¿no? Que los cambios ocurran. Ella dijo que lo más importante era traerse a todo el equipo, sentarles en sesiones escuchando con Total. usuarios con discapacidades, y que eso
ya se lo llevaban para todas las sesiones, y cuando estaban trabajando en su día a día se acordaban de que algo había comentado un usuario, lo aplicaban, o se acordaban de esa persona y Total. pensaban, ¿podría Manolo usar este producto? Y sí, Mm. me pareció. Cuando estábamos en Twenty, uno de los momentos que me acuerdo trabajando allí era presentándole al equipo de, bueno, al equipo de desarrollo, al equipo con los que trabajaba, los clips de los usuarios. O sea, hacíamos las entrevistas y lo grabábamos todo y luego, pues eso, explicábamos de qué cosas teníamos o no que no teníamos que cambiar con las voces de cada uno y tal. Y súper interesante o sea, no el research en sí, pero las reacciones de los desarrolladores cuando lo escuchaban desde la propia voz del usuario. Fue muy chulo, la verdad. Sí, sí, es que cambia mucho la mentalidad. Vamos, yo creo que parte de, o sea, algo muy bueno que yo encuentro para mi trabajo de haber estado tantos años trabajando en soporte es eso, o sea, la empatía que tengo por los usuarios. Claro, es que al final es como muchas veces es como, es que he estado, yo voy a ser la persona, no yo, pero he sido la persona que está detrás de ese problema que está encontrando ese usuario. Entonces al final sí, es que normal que estés encontrando este error. Otras veces sí, tenemos el user error y todo lo que quieras, pero que ayuda mucho a tener esa empatía. El haber estado tantos años en soporte, yo lo veo como, en plan, muy útil para dedicarme ahora a esto. A lo mejor al final he tardado, pero me ha venido bien. Sí, sí, sí. Una de las personas en mi equipo que trabaja en soporte se llama María también, justamente. Sí, igual somos la misma Y, persona, ¿no? no. Pero fue muy curioso porque estaba hablando con ella el otro día estaba haciendo una pregunta y no me entendía el contexto y era como, bueno, espérate, que te ponemos una llamada y te lo enseño. Entonces le estaba enseñando las pantallas de, mira, porque estamos pensando ir por aquí y tal. Y es muy chulo porque ella viene y dice, bueno, pues aquí yo por favor te pediría que expliques que esto no es o sea, tiene lo que tú decías antes, ¿no? De tener en cuenta de la gente que se va a encontrar con eso, que va a tener errores, o sea, va a tener problemas ahí, cómo lo puedes prevenir a través del copy que pones ahí. Y me parece súper chulo, que además eso, o sea, en 10 minutos, alguien que ha Total. hablado con los usuarios, o sea, tener una reunión Mm. así rápida te ayuda un montón a... Sí. De hecho, bueno, lo primero decir que qué guay que contactases con alguien de soporte para preguntarle eso, o sea, maravilloso. Y luego que, total, y de hecho yo cuando en el proyecto que os he comentado de los mensajes de error, al final lo que suponía cambiar mensajes de error en el producto uno a uno era muy difícil y al final lo que hice fue centrarme en todos los tickets que tenían abierto soporte de mensajes de error y fui empezando trabajando en esos directamente. O sea que al final es que soporte fue en lo que empecé porque al final era, claro, soporte estaba, sí, te vamos a ayudar y te vamos a dar toda la información que necesites porque queremos que lo soluciones. Ya ves. Y luego, aparte, es que ellos ya lo tienen como súper. Es que lo tenían clarísimo, en plan de esta es la más importante. Además, ya lo tenían organizado esperando que alguien fuese a cambiarlo. Dice, sí, esto llevamos 3 años pidiendo que se cambie. Entonces, ahí es al final es por donde empecé. En mensajes de error empecé con los tickets de soporte más habituales de error y fue por donde al final empezamos ese proyecto que era lo más fácil de hacer y lo que menos recursos necesitaba porque estaba ya mucha parte hecha. Y claro, soporte facilísimo todo lo que necesites. Por favor, pero arregladlo. Entonces, sí. Qué bueno. Mm. Que hay una cosa, o sea, lo que hemos hablado de que, claro, que InVision cierra y, Sí. y lo que queríamos preguntarte es que, claro, en Tech estamos muy acostumbrados a sacar nuevas features, a sacar nuevos productos. ¿Cómo ha cambiado ahora tu trabajo en el que estás haciendo el final de una experiencia? Casi te estás despidiendo de esos usuarios. Y Sí. Es muy triste, ¿eh? Estaba bebiendo agua. Me he quedado sin voz. Oh, No, pero sí, es que es muy triste y ahora estamos un poco todos en plan de, ya lo estamos viendo cada vez más cerca. Y pues eso, cambia mucho, bueno, principalmente porque ahora estamos todos un poco, somos un equipo muy pequeñito, haciendo absolutamente de todo. Y, y ya nos estamos centrando en hacerlo todo mucho más, si tenemos que ser tan claros que es redundante y que
es sobre redundancia, no tiene ningún sentido tanto, lo estamos haciendo. Por ejemplo, los artículos de soporte, algunos no estábamos actualizando porque ya eran productos que estábamos sin mantener, pues otra vez actualizando para que tengan un poco de sentido de cómo pasar a otra herramienta, o por ejemplo estamos nombrando en nuestros productos pues Figma, Sketch, que eso antes era como un poco más muy puntual, ahora ya es como, sí, pásate esto a Figma, sí, ¿sabes? O sea, como mucho más, sí, tiene sentido. Bueno, o Miro, que es quien ha comprado a Freehand, pero eso, que es mucho más centrándonos en ya ayudar al usuario a salir. En algunos sitios ya poner cerramos, pero puedes descargarte todos tus archivos así, o estamos buscando, claro, workarounds cutrillos, pero al final es que no vamos a implementar nada que mejore ese problema. Entonces, claro, cosas que antes ni pondríamos en ningún sitio, recomendaciones que nunca se nos ocurriría poner en público y en soporte a algunos usuarios en privado, ahora está ya ahí, haz esto así, porque no queda otra. Entonces cambia un montón la mentalidad, cambia en plan de... O por ejemplo, antes era mucho, bueno, esto puede ser una feature, o vamos a ver si tienes alguna idea tal. Ahora es todo como, es así se va a quedar, y si tienes alguna idea de cómo hacerlo más fácil, dínoslo, porque así se lo podemos decir a otros usuarios, ¿sabes? Es todo muy ya de fin. Sí, del fin. Si alguno no estáis escuchando, empezad a bajar vuestros archivos, por favor. Gracias. Prestad atención a los 3 banners, por Dios. Por favor. Diciembre, fin. Pero es que hay mucha gente que tenía ahí muchos, o sea, yo no me imagino, bueno, no sé tampoco para qué van a usar eso, pero donde yo trabajaba antes, o sea, todo está, o sea, el único sitio en el que podías ver centralizado en lo que estaba trabajando, que desde un punto de vista de seguridad, yo no sé si eso será buena idea, pero bueno. Era muy tú te seguro, podías meter es allí. muy seguro todavía. No, sí. me refiero internamente para la empresa, o sea, era el único sitio en el que te podías meter y ver lo que trabajaba cualquier persona en cualquier departamento, porque era de las únicas tools que tenía, sí. que estaba Y era fácil centralizada y que podías acceder a todo. Sí, bueno, yo había días que me iba a cotillear de, oye, a ver qué está trabajando este equipo ahora. Y era muy guay, era muy cotilla. Sí, pero, sí. Pero es un montón de información que tienen ahí que, vamos. Sí, pero es verdad que está viniéndome guay para pensar, o sea, darme cuenta de en todo lo que hay que pensar, todo el recorrido. Al final estamos es un año centrado únicamente en cerrar, que al final es eso, o emails que estamos mandando, el que esté todo súper claro. O sea, que esa parte está siendo también interesante conocer, lo que yo creo que es difícil vivirlo. No es como estar aquí para ver cómo tener esa experiencia. Entonces yo creo que por esa parte está guay. Está guay dentro de que es triste también. Sí, es muy triste, pero Sí. bueno, estás aprendiendo también. Sí, no, desde luego, desde luego. O sea que... Y ahí está viniendo muy bien, pues mi parte de tener en cuenta al usuario es como, Dios, esto vamos a ponerlo un poco fácil. Pero sí. Oye, yéndonos ahora a otro tema un poquito más positivo, tu newsletter. Ay, sí, por favor. ¿Cómo se pronuncia, María? ¿Cómo se De la pronuncia? finestra. Es muy parecido, es que el italiano es muy parecido al catalán, ¿eh? Yo Sí, la verdad que sí. Sí, da la finestra, que es desde la finestra. Uy, no, desde la ventana. Anda, claro. Ya nos hablan italiano. Sí, es que se me mezclan los idiomas. Ya hay veces que es como yo ya, no sé, mi mente dice algunas cosas. Sí, pues eso, da la finestra. Es como ese rinconcito que tengo yo para escribir un poco de lo que me apetece. Cuando tengo tiempo, porque claro, esa es otra. Que cuando trabajo, antes tenía, de hecho eso es un cambio que noté trabajando en technical writing y UX writing, que al final te requiere mucha más creatividad en tu trabajo, y a mí como que hay veces que sí, que te impulsa tu creatividad en todos los sentidos, el estar trabajando creativamente, pero a la vez me frío un poco el cerebro, en plan de, sí, tengo mucha creatividad, pero al final del día
pues ya sí tengo más creatividad y muchas ideas, pero el sentarme a escribir es como lo último que quiero, ¿sabes? Quiero hacer mandalas o yo qué sé, por favor. O sea que, pero sí, entonces es como mi rinconcito de poder escribir. Y de hecho, en el proceso de selección, yo utilicé mi newsletter, aunque era en español, utilicé artículos, bueno, post de la newsletter en mi aplicación, que al final tuvimos que hacer una aplicación entera y como un mini portfolio y tal. Claro, yo de escribir pues tenía mi documentación interna, pero era como, bueno, yo también escribo otras cosas y por suerte, la mayoría de las que estaban decidiendo ese puesto eran todas muy feministas, les gustaba pop culture y era como, vale, sois de las mías, espera, que te voy a seleccionar lo más. Entonces sí, lo utilicé, o sea que al final también me vino un poco bien y todo, pero sí, eso es ese ratito que tengo para escribir pues de las cosas que leo, que veo y mis rants, como mis cosas que quiero escribir cuando estoy muy enfadada también, o cuando estoy muy contenta, creo que menos, pero me sale más escribir enfadada. Pero sí, o sea que es muchas gracias de todas formas por nombrarlo. Me encanta cuando ustedes decís, cuando alguien nos dice que escucha el podcast, pues yo igual, cuando alguien me dice que me lee la newsletter, es como, ay, gracias, qué emoción. Sí. Y hago de esas cosas de cuando la veo en mi buzón de entrada, no la abro y así me la tomo con un cafetito, pero Claro, ay, qué bien, claro, sí. Yo, pero eso es, vamos, lo mejor, porque yo tengo algunas también así, en plan de escucharlas con tiempo, con calma. claro. Pues, jolines, es que me encanta esto. Y además eres muy generosa porque a veces recomiendas otras newsletters o otro Sí, contenido. sí, porque además consumo muchas. Eso sí, no tengo tiempo para nada, pero para leer newsletters y escuchar, sí, podcasts, sí. De hecho, tenía, como os recomiendo podcast, cuando sacasteis vosotros el vuestro, que lo puse en Twitter, pero al final digo, tengo que recomendarlo bien, y dije, pero quiero escuchar, es que yo soy muy maniática, quiero escuchar todos los episodios, porque tengo que poder dar opinión de todos. O sea, os sigo a todas y os tengo ahí tal, y con la canción de Marta y tal, era como, jolines, sí. La canción es lo mejor. No, es muy guay, Es la muy verdad. guay. Bueno, y las Sí. invitadas. ¿Y qué planes tienes para el newsletter? ¿Tienes Pues algo tengo pensado? muchos, pero tengo poco tiempo porque yo hay veces que mi marido me dice, María, ya, ¿otro proyecto más? No, porque es que yo estoy en plan, Dios mío, no tengo tiempo para nada. Y luego, pero he pensado en que puedo hacer esto. Pero claro, 2 niños, una época mala. Pero bueno, ahora que he terminado ya por fin mi parte práctica del curso, que es que lo tenía ahí súper pendiente, pero claro, es que era al final una aplicación, que es un tiempo. Ya tengo más tiempo y pues por ahora tengo seguir poniendo mis recomendaciones y más, pero tengo ya empezados, así más tipo ensayo, más de dar mi opinión. Una cosa que es un poco relacionada con esto, en plan de el cambiar de o no tener claro lo que quieres hacer hasta más tarde en tu vida, porque pues justo me da con escritoras que justo pues han sacado sus primeras novelas a lo mejor en los 40 años o tal, y otros trabajos y entonces un poco reflexionar sobre eso, sobre un poco envejecer, es que no es que esté yo, pero es verdad que, jolines, son cosas, o sea, un poco así sobre eso y sí, un poco seguir dando mis opiniones, a ver si puedo escribir un poco más. Ese sería mi plan principal, el sacar un poco más de rato, porque es que me hace muy bien a mí también el escribirlo. Creo que decíais en el primer episodio que sacasteis la segunda temporada de que lo sacaríais los episodios cuando fuesen, y a mí me dio mucha libertad yo saco la newsletter cuando puedo. Y al final la saco más que si la sacarías y dijese, tengo que sacar una cada 2 semanas. Al final es como que ¿Verdad? me da la Es libertad liberador. de decir, yo puedo, y al final es como, mira, está todo saliendo como para que lo saque 2 seguidas en una semana. O sea que sí, sacarla un poquito más, pero es hablar un poco pues sobre temas que yo creo que al final están un poco en todos. Sí. Sí. Bueno, esos temas a mí me interesan mucho, así que tienes Sí, otra a ver. Totalmente. Bien. Pues guay, muy guay. Ahora vamos a la parte de las recomendaciones. Ay, sí. ¿A quién nos recomendarías para venirse al podcast a hablar con nosotras? Pues lo he pensado mucho y le he estado dando muchas vueltas, Bien. porque es que, claro, porque me veía yo ante esta pregunta y al final es que tenía mucha gente, pero claro,
toda la gente con la que he trabajado hablaba en inglés y digo, venga, nos vamos a poner... Y luego era como, al final voy a tirar un poco por 20, pero diferente, ¿eh? Porque había pensado en Duli, porque me parece muy interesante porque ella era product manager, pero ahora pasó a diseño y además en San Francisco. Yo cuando pasó a diseño estuve pues como que quedábamos mucho y me fue contando mucho el proceso y bueno, no sé, creo que puede ser interesante esa visión de pasar de product a manager a product designer. O sea que no sé si tenéis ahí... Sí, creo que podría ser... Vamos, a mí me resultó muy interesante el cambio y su perspectiva de los dos mundos y cómo se relacionan. Es curioso, muy curioso porque normalmente el cambio es al revés, entonces... Sí, ¿no? Es lo que he visto más. Pero sí, ella lo tenía muy claro, o sea que... Ahí lo dejo. Guay. Sí. Qué guay, gracias. Sí. La ultimísima pregunta, la que siempre hacemos a todo el mundo. Si no fueses diseñadora, ¿qué serías? Es verdad. Esta también lo he pensado. No, esa la tengo muy claro. Señora secas, que ya lo soy. No, pero sí. En un mundo, es que yo esto lo he pensado mucho porque lo pienso constantemente. Y cuando venga la IA y nos quite el trabajo a todos, ¿qué haré el año que viene? Pues bueno, si pudiese ser, me encantaría, pues escritora sin nada más, a tiempo completo. Me encantaría tener tiempo para escribir solamente. Si no, bibliotecaria, que es algo que me encanta. Lo que pasa es que hay que pasar oposiciones y eso pues me da pereza. Pero bueno, bibliotecaria me encantaría. De hecho, hice unas asignaturas de documentación en la carrera y fue como, Dios mío, qué gustito esto, ¿sabes? De bibliotecaria. Y si no, una cosa completamente diferente que no tiene, yo tengo muchas opciones, pero ya la última, una que no tiene nada que ver, pero ahí no me puede sustituir una inteligencia artificial y me ha venido muy dado ahora después de la maternidad y que me lo estoy planteando seriamente, asesora de lactancia. Que no tiene nada que ver y es una cosa que a mí me vino muy bien. Entonces, pues digo, igual esto que me encanta, podría hablar de lactancia constantemente, pero entonces es una cosa que me planteo hacerlo a lo mejor en un futuro. O sea que sí, esas. Qué bueno. Bueno, las tres que has dicho yo las veo muy factibles. O sea que en cualquier momento nos dices que te cambias de... En una de estas ya muy diferentes. Mi marido dirá, deja de hacer cursos ya, por favor. De cosas. Me encanta aprender y hacer cosas diferentes, o sea que, pero sí. Sí, lo hemos notado, que te gusta aprender y que le dedicas diseño. Mucho tiempo. O sea, diseño lo veo como algo que me gusta muchísimo, lo disfruto muchísimo y me gusta aprender mucho sobre ello, pero es raro que yo no diga, esto me vería yo haciéndolo. No, porque lo veo como le tengo mucho respeto yo a diseño, o sea que, pero bueno, estoy ahí en mi parte de UX Writing, yo puedo meter ahí mi parte en el diseño, o sea que... Eres una diseñadora. Sí. Muchas gracias. Esto ya lo hace, vamos, me voy a hacer un pin. Oficial, lo hace oficial. Tenéis que hacer pins o algo así, ¿no? Bueno, pues mira, hay que diseñar. Se hace luego al final, ya cuando tengáis ahí... Al segundo aniversario el año que viene. Qué bueno. Sí. Qué pues guay. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Qué María. Guay. A vosotras. Muy bien. Y muy interesante. Sí, muchas gracias, me ha encantado que me invitaseis y que también, pues eso, yo es que muchas veces siento como que estoy fuera un poco del diseño, pero es verdad que al final he tenido la suerte al final de que todos los diseñadores y diseñadoras con las que he trabajado han sido maravillosos, o sea que me siento muy halagada de que me consideréis también diseñadora. No, muchas gracias por aprender, por compartir todos los aprendizajes. Sí, muchas gracias. Seguiremos leyendo. Gracias, jo, eso, vamos, me encanta. Nos vemos desde la finestra, ¿no? Desde la finestra. Sí. Señoras, entre diseño